¿Cómo están? En esta oportunidad hablaremos acerca de los tipos de comunicación. Pero inicialmente vamos a ver qué es la comunicación. La comunicación es la interacción entre dos personas donde intercambian mensajes. El mismo puede ser oral o escrito, todo a través de un canal. Pero no solo la comunicación es un intercambio de mensajes. La cuestión no es tan sencilla como se ve, porque en la comunicación participan también la emoción, el sentimiento, el contexto, los valores, las creencias y mucho más. Ahora veremos acerca de las habilidades comunicativas. Ser un buen comunicador es clave para las relaciones personales, en el éxito de una carrera profesional y la salud emocional de las personas. Dicho de otro modo, ser un comunicador competente implica desenvolverse con éxito en nuestra sociedad. Pero, ¿cuáles son las habilidades comunicativas? Todo comunicador debe tener las siguientes habilidades. Uno, debe saber escuchar. El comunicador debe hacer empatía con el interlocutor. Debe saber utilizar el lenguaje no verbal. Debe tener habilidades para resolver conflictos. Debe saber negociar. Debe tener amplio manejo del lenguaje no verbal. Debe leer y debe estar muy bien informado. Debe saber escribir con sintaxis y ortografía. El comunicador debe saber respetar a su interlocutor. Debe tener la capacidad de persuasión. Y el comunicador, ante todo, debe ser creíble. Tipo de comunicación. Podemos ver dos: la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos de comunicación verbal. Estos pueden ser mediante la comunicación oral o escrita. En la comunicación oral se realiza a través de las palabras habladas, los gritos, el llanto o la risa. También son comunicación oral. La comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos, los jeroglíficos, el alfabeto, los logotipos. También pertenecen a este tipo de comunicación verbal. Comunicación no verbal. Este tipo de comunicación se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos de los casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, por ejemplo, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar en algunos casos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos procesos se realizan de manera inconsciente, incluso involuntaria. Esto es, así que este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de toda nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no existía el uso de las palabras. Clasificación de los tipos de comunicación según el número de participantes. Comunicación individual. En este tipo de comunicación solamente interactúan entre un emisor y un receptor. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. La comunicación colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos pueden darse la situación de que
A pesar de que una persona se dirige a la otra en un discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. La comunicación intrapersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo mismo. Comunicación interindividual. La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican ya sea de forma verbal o no verbal, básicamente sus sentimientos. Llegaría a ser también una comunicación entre dos personas. Comunicación intragrupal. Este tipo de comunicación se da cuando dos o más personas pertenecientes a un mismo grupo se comunican, intercambian mensajes dentro de un mismo grupo. Comunicación intergrupal. La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existen entre uno o varios grupos. Comunicación masiva. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción entre un emisor y un sujeto receptor o la audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, heterogénea y por sobre todo anónimo. La clasificación de los tipos de comunicación según el canal serían: la comunicación visual. Este tipo de comunicación se transmite mediante mensajes a través del medio visual. Son percibidos a través de la vista. Por ejemplo, en el Face, en el WhatsApp y todos los mensajes que solamente sirven para una comunicación visual de la vista, a través de la vista. Comunicación auditiva. Este tipo de comunicación es el intercambio de mensajes entre dos o más personas y es percibida a través del oído. Por ejemplo, la música. Comunicación táctil. En la comunicación táctil, la información se percibe a través del tacto, generalmente por la piel o mediante escritos como el braille. Comunicación olfativa. El mensaje que se recibe por la vía olfatoria da forma a la comunicación olfatoria. Por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor, por el perfume podría ser. Comunicación gustativa. Es un tipo de comunicación en el que la información se envía a través del gusto. Por ejemplo, cuando un chef elabora una receta para un grupo de comensales. Comunicación según el canal tecnológico. La comunicación telefónica, entre una de las clasificaciones, es la comunicación que se realiza a través del aparato telefónico, ya sea fijo o móvil. Permite interactuar con personas que están lejos, a distancia. Comunicación virtual o digital. La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias al mundo conectado a través de Internet. Incluye tanto una conversación por vía Skype como la escritura del emisor y la lectura del receptor de un artículo publicado en un blog, puede ser por el Face, por WhatsApp, Twitter y el resto de las redes sociales. Comunicación televisiva. La comunicación televisiva ocurre a través del televisor, es la comunicación televisiva, o sea, llegaría a ser masiva también. Comunicación cinematográfica. Es la comunicación que se produce a través de la pantalla grande, gracias a los largometrajes o producciones cinematográficas. Según su finalidad, la comunicación publicitaria. Este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa envía un mensaje generalmente a un grupo de consumidores
para dar a conocer su marca o vender un producto. La comunicación periodística es la comunicación que hace a través de diferentes medios de comunicación con la finalidad de informar al receptor desde la óptica periodística. Comunicación educativa. El contenido de esta clase de comunicación es de tipo educativo. Por ejemplo, cuando un estudiante asiste a un aula en el que su profesor está impartiendo o imparte una materia. La comunicación política. La información de este tipo de comunicación es política y el contenido suele ser o suele tener una fuerte carga ideológica. Por ejemplo, cuando alguien asiste a un debate en el que el emisor es un político que pretende ganar su voto. A diferencia de la publicidad, la propaganda no tiene como objetivo animar a comprar, sino cambiar la mentalidad del receptor. Entre otros, existen otros tipos de comunicación. Comunicación por señas. Este tipo de comunicación se refiere a la que emplean las personas sordas, sordomudas y las personas de su entorno para establecer un canal de comunicación con su círculo social, ya sea conformado por otros sordos o personas sin problemas auditivos. La comunicación organizacional. La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de la empresa y de las empresas hacia afuera. También recibe el nombre de comunicación corporativa. Comunicación vertical. La comunicación vertical es un tipo de comunicación que se da entre diferentes niveles o posiciones jerárquicas desde una organización. Existen dos tipos. La comunicación ascendente sería de los empleados hacia los mandos superiores. La comunicación descendente de los mandos superiores a los empleados, de arriba hacia abajo. La comunicación horizontal es otro tipo de comunicación organizacional que ocurre dentro del mismo nivel, por ejemplo, entre departamentos, con el mismo rango jerárquico o entre trabajadores de la misma oficina o entre amigos. Bien, esas son algunas, de las clasificaciones o de los tipos de comunicación. Diferentes autores han clasificado de diferentes formas la comunicación, pero aquí le hacemos un esbozo general acerca de los tipos de comunicación.